En verdad que somos más que bendecidos por estar aquí en medio de ustedes. Mi esposa Rosy y yo apreciamos el amor de ustedes, el afecto, la amistad, la hermandad, las manifestaciones de amor que nos brindan. Nosotros vinimos aquí en el 2018 y en verdad que parte de nuestro corazón quedó aquí. Y cada año siguiente anhelábamos volver. Y ahora Dios nos concedió esta bendición de estar aquí entre ustedes. Quiero compartir la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 25. Reciban un saludo de toda la iglesia de convertidos a Cristo. Éxodo, capítulo 25. Vamos a hacer un breve recuento de todo el proceso por el que Dios llevó a su pueblo en la edificación del primer santuario después de la salida de la esclavitud en Egipto. Vamos a introducirnos con los primeros 9 versículos y después vamos a ir citando textos adicionales que se encuentran en los capítulos siguientes. Comencemos en el capítulo 25, versos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Oremos. Señor, aquí en tu presencia, aquí está esta iglesia, postrados de corazón delante de ti, reconociendo tu soberanía, tu potestad, reconociendo nuestra dependencia y necesidad de ti. Te clamamos, Padre, que por medio de tu palabra tú nos hables a cada uno de manera personal. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de cada principio que tú quieres transmitirnos en esta mañana a través de este proceso. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, esta porción contiene el momento en que nuestro Dios concede un templo a su pueblo. Concede el primer templo después de su salida de la esclavitud de Egipto. Y en ese texto, esa porción que hemos leído, Dios hace 2 peticiones y una promesa. Observe bien. Primera petición:
Tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Segunda petición. Y harán un santuario para mí. La promesa de Dios. Y habitaré en medio de ellos. Hermanos y amigos, aquí hay muchos aspectos en los cuales el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, puede ilustrarse con la iglesia de Cristo o viceversa. No solamente en el día de hoy, sino a lo largo de toda la historia. Y por eso nosotros queremos enfocarnos y tratar este tema. No queremos. Bueno, ustedes están envueltos en un proceso de construcción. No queremos que este sea un simple periodo que pase a la historia y al olvido. Esto es una experiencia espiritual. Construir un templo es un ejercicio espiritual. Y vamos a ver a través de estos capítulos, observe que el libro del Éxodo tiene 40 capítulos. Los primeros 24 nos narran el peregrinaje y los eventos. Y del 25 al 40 tratan de la construcción del templo y de lo que se va a hacer en el templo. 15 capítulos para Dios hablar de esto. Eso nos dice lo importante que es un templo y lo que hacemos en ese templo. Queremos que esta iglesia, a lo largo de este proceso de construcción, sea edificada, sea bendecida, sea unificada, que Dios obre con cada uno de los hermanos que se involucran. Y eso es lo que Dios hace aquí. Y en verdad queremos apropiarnos de eso. Vamos a comenzar a ver todo lo que Dios mostró mediante este periodo de construcción de ese tabernáculo. Pero para ponernos en contexto, nosotros vamos a proyectar aquí brevemente, 2 minutos tenemos para esto. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Se puede ver ahí? Muy bien. Dios está pidiendo que se ha construido una casa de campaña. En eso consistía el tabernáculo en el desierto. Era una casa de campaña. Por eso ustedes ven la naturaleza de las ofrendas que Dios pidió. Vamos a seguir, vamos a la siguiente. Aquí está otra vista de la casa de campaña, donde podemos apreciar los materiales de su construcción. La siguiente nos muestra el propósito. Aquí nosotros tenemos otra vista y nos enseña ahora, perdón, voy a tener que acercarme un poquito más. Aquí nosotros tenemos las cortinas con que estaba techado. Vamos a verle el siguiente. Aquí están los paños de cortina, 4 capas. Vamos a ver el siguiente. Lo que aquí tenemos las secciones, tenía 2 secciones con su mobiliario ahí dentro. Había un lugar santo y un lugar santísimo, 2 áreas del templo. El siguiente nos muestra el mobiliario. Observen que todos los mobiliarios son enchapados en oro. El siguiente nos muestra ahora de manera individual esos muebles. Aquí está el arca del pacto. El siguiente es
el altar del incienso enchapado en oro. El siguiente es la mesa de los panes de la proposición. El siguiente es el candelabro para la iluminación. El siguiente muestra aquí el candelabro encendido con sus 7 antorchas. El siguiente nos muestra el lavacro, la fuente donde el sacerdote se lavaba las manos. El siguiente nos muestra el altar del sacrificio, o mejor dicho, donde se sacrificaban los animales. El siguiente nos muestra el vestuario de los sacerdotes, 2 trajes diferentes para diferentes momentos del ministerio. Y el siguiente nos muestra la presencia de Dios. Dios se manifestó allí a través de una nube. Lo vemos mejor en el siguiente. Aquí está en la noche, cómo esa nube iluminaba. Y el siguiente nos muestra el templo que Dios nos ha pedido que edifiquemos. Entonces, lo primero que queremos ver es, ¿para qué? ¿Para qué Dios pide un templo? ¿Para qué Dios otorga un templo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Y para qué? En el momento del texto, Éxodo 25, el pueblo de Dios tenía 3 meses que había salido de la esclavitud en Egipto. 3 meses caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Durante 3 meses, el pueblo de Dios tenía momentos de receso, claro que sí, de descanso. Se detenían, levantaban el campamento, cada familia edificaba su casa de campaña, permanecían 2 o 3 días, luego recogían su casa de campaña, reiniciaban la marcha. Durante esos 3 meses, por falta de un templo, el pueblo de Dios no había tenido ninguna actividad de índole espiritual. Todos los días desayunaban, claro que sí, comían y cenaban. No sé si habían tres comidas como nosotros, ¿verdad? En esta época. Dios le suplía un pan que descendía del cielo. Había alimentación física para mantener la salud física. Pero en 3 meses no habían tenido alimento espiritual para mantener su relación con Dios. 3 meses. De modo que Dios sabe que cada iglesia necesita un templo. Dios sabe que un templo es un anhelo para toda iglesia. Porque un templo no es un mero edificio. No es un mero edificio. Un templo es una herramienta que facilita la labor de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tener un templo propio proporciona una cantidad de beneficios que no hay tiempo ahora para mencionarlos. Por tanto, solo mencionaré algunos de ellos. Tener un templo propio proporciona a la iglesia estabilidad y también continuidad. ¿Cómo? Bueno, a no depender de alquileres a terceros. La congregación gana libertad para programar actividades, cultos, discipulados, etcétera, etcétera, sin restricciones. Proporciona a la iglesia identidad. Nos identificamos con el templo de la iglesia.
Tenemos una relación de pertenencia. Este es el templo que Dios nos ha otorgado. Es el lugar común a todos los miembros. Un templo propio proporciona a la iglesia facilidad para el servicio y la misión. Pues el templo funciona como un centro de operaciones para la evangelización, para el impacto comunitario, permite a la iglesia ser columna y baluarte de la verdad en su entorno. Tener un templo propio proporciona espacio de comunión y cuidado. Tener un templo propio facilita la labor pastoral para los miembros. Nos preparamos para las ordenanzas. Está bien. Podríamos tener hasta Santa Cena en los hogares. La iglesia primitiva lo hacía. Pero el lugar para reunir la iglesia como una familia es en el templo, para tener nuestra cena del Señor. Proporciona a la iglesia autoridad y responsabilidad, pues es el lugar donde la iglesia ejerce disciplina bíblica. La congregación se expone a la palabra de Dios, ayudando el crecimiento, a la madurez espiritual de los miembros. Contamos con lugar propio para adorar apropiadamente a Dios de manera individual y colectiva, y tener un templo propio proporciona a la iglesia un espacio dedicado al servicio constante a los miembros y a la comunidad sin restricción de horarios. Actúa como una embajada que representa el reino de los cielos entre nosotros. Ofrece refugio y restauración espiritual a todos. El momento de construir el templo. Allí está el pueblo de Dios en el desierto con 3 meses peregrinando, y Dios entiende, es el momento de que construyan un templo. Así que Dios los lleva a la falda del monte Sinaí. Dios lo establece allí. Allí los pone que acamparan, permanecen allí alrededor de 1 año. Allí Dios les entrega las tablas de los mandamientos, les entrega ordenanzas y estatutos, los organiza como congregación, pone líderes espirituales sobre ellos, establece para el pueblo el esquema de adoración, el sistema sacerdotal, el sistema de sacrificios por el pecado, el sistema de ofrendas de paz y todo lo necesario. Y necesitaban un templo para eso. Había llegado el momento de Dios concederles el templo, en el cual pudieran reunirse como congregación para celebrar reuniones de índole espiritual, para orar, para adorar, para sostener comunión cercana con Dios. Hermanos, y esta iglesia evangélica, Comunidad de Gracia, hace 16 años que el Señor la encendió como faro de luz en esta ciudad de Tegucigalpa. Esta iglesia tiene 16 años, lleva 16 años sin un templo propio. 16 años peregrinando en diferentes locales alquilados en esta ciudad, cambiando de ubicación y dirección postal, en locales inapropiados, manejándose con incomodidades y dificultades, modificando áreas de locales alquilados para ajustarlo a sus necesidades. Esta iglesia, Comunidad de Gracia, ha orado mucho a Dios pidiendo este templo. Y Dios en su gracia ha escuchado la oración y está concediendo el templo a la iglesia, conforme a sus necesidades. Veamos los mandatos de Dios.
en el versículo 2. Dios le dice, 25:2. Tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda y harán un santuario para mí. Dios en su soberanía, Dios como todopoderoso, Dios como el creador de todas las cosas, podía hacer descender del cielo ese tabernáculo construido con todo su mobiliario dentro, ¿verdad que sí? Dios podía hacerlo. Dios podía hacerlo. Pero en lugar de eso, en lugar de Dios entregarle un tabernáculo que descendió del cielo, construido y equipado, Dios pide al pueblo que tomen ofrendas y lo construyan. ¿Qué quería Dios con esas dos peticiones? Díganme ustedes, hermanos. ¿Qué quería Dios? ¿Qué deseaba Dios? Que el pueblo se involucrara en el proceso. Que el pueblo participara del proceso. ¿Saben por qué? Porque el templo no es un mero edificio. Construir un templo es un ejercicio espiritual para la iglesia. Y todo lo que Dios nos pide, hermanos, es porque beneficia a la iglesia. Dios nunca, nunca, nunca va a pedir algo innecesario. Siempre que Dios pide algo, es porque es necesario para el bienestar de su iglesia o para la vida personal de los miembros. De modo que involucrarse en la construcción de un templo tiene múltiples beneficios para los miembros. Voy a mencionar algunos solamente. Involucrarse en la construcción del templo fortalece la fe de los miembros de la iglesia, une a la iglesia, permite a los miembros consagrar tiempo y habilidades a la obra de Dios, fomenta la gratitud, fomenta la devoción personal hacia Dios. Involucrarse en la construcción de un templo nos prepara a los miembros para trabajar en equipo, desarrolla en nosotros los miembros dependencia de Dios. Al construir la casa del Señor, los miembros se preparan para participar en las ordenanzas y convenios sagrados que se realizan allí. Al construir la casa de Dios, los miembros de la iglesia reciben bendiciones en sus propios hogares. Estamos dejando un legado a la futura generación. Estamos dejando a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chornos y bochornos un lugar de adoración, un lugar de reunión espiritual donde se fortalecen las relaciones familiares. Así que este templo va a trascender futuras generaciones. En este templo, el Señor va a agregar los que han de ser salvos en todo este entorno hacia los 4 puntos cardinales. Dios ahora, en el versículo 2, y aquí está lo maravilloso. Aquí está lo maravilloso. Observa el versículo 2. Dios dice allí: tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere su voluntad de corazón, tomarán ¿qué? Mi ofrenda. ¿De quién es la ofrenda? Del Señor. La ofrenda es de Dios. Pero observe más. Y harán un santuario ¿para quién? Dios dice, harán un santuario ¿para quién?
Para mí, ¿de quién es el santuario? Es del Señor. Es para el Señor obrar allí, en las almas perdidas, que vengan a escuchar el evangelio de salvación. Es para Dios obrar allí, crecimiento espiritual en los miembros. De modo que es Dios mismo quien provee los materiales y recursos para construir su templo, pero Él lo hace a través de los miembros. Es Dios quien aporta todo a través de los miembros. Es Dios quien bendice a los miembros para bendecir la iglesia. Es Dios quien bendice a los miembros para adelantar la construcción del templo. En ese momento, 3 meses después de la salida de la esclavitud en Egipto, ya Dios había preparado a la congregación para ofrendar, para construir el templo. Dios lo había preparado, lo había equipado, los había bendecido. Antes de Dios pedirle que traigan ofrenda, ya Dios lo había bendecido. ¿Cómo lo había hecho? Observe el capítulo 12, poco más atrás. Capítulo 12, versos 31 a 36. Observe lo que Dios hizo aquí. Oiga bien, cuando el pueblo hebreo salió libre de la esclavitud en Egipto, Dios propició que salieran con gran riqueza y con capacidad de ofrendar para la construcción del templo. Dios se anticipa, señores, a las cosas. Dios no improvisa. Dios tiene todo bajo control. El pueblo llegó el momento de salir de Egipto. Y oiga lo que Dios hizo para proveerles para la construcción del templo. Versículo 31, capítulo 2. Aquí está el faraón, listo para dejar ir al pueblo. Y dice el texto, que él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como ustedes habéis dicho. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Y a los egipcios, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se laudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron, observe esto, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Dios puso a los egipcios a pagar lo que debían al pueblo hebreo. ¿Cuántos años sirvió el pueblo hebreo como esclavo en Egipto? ¿Cuántos años sirvió? 400. Dios puso a Egipto a pagar todo el honorario, todo el trabajo, todo el servicio que el pueblo le ofreció en 400 años. Eso hizo Dios. Y salió el pueblo de allí, como dice, abastecido. Pero observe esto. 600 años atrás, Dios le había hecho esa promesa al patriarca Abraham. Dios le había dicho a Abraham, oiga, antes de nacer el pueblo hebreo, Dios le había dicho que su descendencia
Iba a estar en Egipto 400 años, pero saldría con gran riqueza. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo. Génesis 15, 13. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán, ¿qué? ¿Cómo saldrán? Pobres. Con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. Preparados para construir el tabernáculo. Hermanos, construir un templo, involucrarse en la construcción del templo, representa un ejercicio espiritual, como ya les dije, porque Dios trabaja personalmente con cada uno de los miembros que se involucran. Dios trabaja personalmente con cada miembro que se involucra en la construcción del templo. Dios trabaja en su carácter. Dios desarrolla en su corazón la bondad y la generosidad. Dios desarrolla en su corazón la gratitud. Dios trabaja personalmente. Y usted lo va a ver. Capítulo 35, verso 20. Capítulo 25, 35, verso 20. Vaya ahí en su Biblia. Observe cómo Dios estimuló el corazón de las personas. Cómo Dios da convicción a las personas de las necesidades. Cómo Dios obró bondad en el corazón de los hebreos. Observe lo que Dios hizo allí. Está en 35:20. Dice así: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino, ¿quién vino? Algunos varones, todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Quién lo estimuló? Dios estimuló los corazones. Dios obró en los corazones. Y dice: y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Cómo obró el Espíritu Santo ahí en la persona? Dándole qué cosa? Voluntad, disposición. ¿Con qué salieron? Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los que Dios obligó, todos los que, los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joya de oro. Todo presentaban ofrenda de oro. Acuérdense que lo que es lo que se está haciendo es una casa de campaña que necesita todo tipo de tejido, necesita metales para revestir la madera de los mobiliarios. Acuérdense lo que vimos. Ahí está la naturaleza de lo que ellos trajeron. Pero mire qué más. El versículo 25. Además, no, versículo 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía. Dios da disposición de dar de lo que tenemos. Dios primero suple a cada uno. Todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino y de cabra. Los príncipes así mismo. Hermanos, Dios proveerá. Dios proveerá. O quizás ya lo proveyó. Quizás ya lo proveyó. Dios sabe. Dios está buscando personas a través de los cuales bendecir a su pueblo.
Ore a Dios, hermano aquí presente, amigo invitado, involúcrese. Ore a Dios para que Dios te capacite para ofrendar, que te dé corazón bondadoso, que te use como canal de bendición para la obra y para tu prójimo. Pero en el capítulo 35 y verso 20, mire qué maravilloso es nuestro Dios. Él es que da sabiduría. Imagínense ustedes, el pueblo de Dios está en un desierto. No hay escuelas de arte, no hay escuelas donde aprender arquitectura, no hay talleres donde aprender diseños, no hay cómo aprender a hacer cornisas, capiteles, canaletas, no hay nada. Dios da sabiduría a los que dirigieron la obra. Observe aquí, Éxodo 35:30. Mire, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oyalat, hijo de Aizamat, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de inversión, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Dios está dando sabiduría a los que están al frente de la obra para todo lo necesario. Está bellísimo el templo. Yo me admiré cuando lo conocí. Ingenioso, con sabiduría de Dios, que ha dado a los líderes. El interior maravilloso. Los detalles bien pensados. Todo planificado. Gloria a Dios por la sabiduría que ha dado a los líderes. Pero mire más. Hay más cosas que Dios quiere enseñarnos allí. Capítulo 36, verso 5. Capítulo 36, verso 5. Dios suple hasta que sobreabunde. Mire, va a llegar el momento en que ya los líderes van a decir: hermanos, ya concluimos. Mire lo que Dios hizo aquí. 36:5. Oiga esto. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Llegará ese momento. Esperemos con paciencia. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Capítulo 39, verso 32. Capítulo 39, verso 22. Terminación de la construcción del tabernáculo. Aquí está la obra terminada. 39, 22. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Versículo 43 ahora, 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. La iglesia será bendecida con esta obra. La comunidad será bendecida. Las familias serán bendecidas. Los niños serán bendecidos.
los jóvenes, adultos, ancianos, todos serán bendecidos. Capítulo 40, verso 33. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. ¿Cuál fue la promesa que vimos que Dios hizo en el capítulo 25 y versículo 8? Y habitaré en medio de ellos. 40:33. Dice así: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Así acabó Moisés la obra. La nube sobre el tabernáculo. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Probablemente no vamos a ver la nube de Jehová, porque en este tiempo no es necesario. Dios mostró su presencia a través de una nube en aquel tabernáculo. Ahora Dios está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Dios va a llenar su templo de creyentes con el Espíritu Santo en su corazón. Y allí la presencia de Dios se va a percibir en el amor de los hermanos, en la vida piadosa de los hermanos, en la hermandad manifestada de unos para con los otros. La presencia de Dios se va a percibir gozándonos en la comunión. Concluyendo, yo quiero hacer algunas aplicaciones y recomendaciones especiales tomadas de las experiencias del pueblo hebreo en el proceso de construcción de los templos que ellos tuvieron. Ellos tuvieron el tabernáculo en el desierto, ellos tuvieron el templo que Salomón construyó en tierra firme en Canaán. Ellos tuvieron después otro templo cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que aprender allí. Lo primero, hermanos, el proceso de construcción del templo es para gozarnos en cada etapa. En cada etapa. Gocémonos. Si usted mira el libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3 y verso 8. Esdras 3:8. Esdras 3:8. Dice así: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, esto fue cuando el pueblo regresó del cautiverio de Babilonia, dice, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadab, y los otros sus hermanos, los sacerdotes o los levitas, y todo lo que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Onadá, sus hijos, sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos
para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque él es bueno y para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hermanos, cada etapa disfrútenla. Hagan chocolates y traigan el termo con las tazas y oren y canten en todo el proceso hasta que se termine. Gócense esta construcción. Es un ejercicio que se vive una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. Que sea algo inolvidable para todos y cada uno de ustedes. Pero hay otra observación, otra enseñanza importante que no podemos dejar de mencionarla. Es en el libro de Ageo, capítulo 1 y versículo 1. Solo voy a leer una porción pequeña. Ageo 1:1. Y la enseñanza es esta. Tengan cuidado de no caer en el descuido y negligencia en la construcción del templo al punto que Dios tenga que llamar la atención. Vamos a leer estos versículos de Ageo 1, comenzando en el 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios está atento a este proceso. Vayamos con él, vayamos al ritmo que él quiere, al ritmo que él está proveyendo. Seamos diligentes y nuestro Dios estará agradado y seguirá con nosotros todo el tiempo. Otra enseñanza. Hermanos, sabemos que podrían venir momentos de desánimos, de inquietud, preocupación. Sabemos que sí. Somos humanos. Cuando llegue ese momento, si es que llega, cuando ustedes vean que se está tornando difícil la situación, recuerden que Dios está en control. Recuerden que este es un proyecto de Dios. Hace tiempo que este proyecto estaba en los planes de Dios para esta iglesia. Ya vimos que 600 años antes ya Dios había pensado en la provisión para la construcción del tabernáculo. Este proyecto está en los planes de Dios hace muchos años. Y oiga esto. El pueblo de Dios sale de Egipto. Dios comienza su proceso, su proyecto de llevar el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Y en el proceso de construir este templo se presentarán obstáculos. Claro que sí. Pero Dios sabe cómo lo va a salvar ese obstáculo. En el caminar del pueblo por el desierto se presentó un gran obstáculo.
que se describe en Éxodo 14. Dice así: siguiendo los pueblos los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piniarot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Hermanos, cuando nosotros, si llega un momento en que vemos que la situación se torna difícil y no vemos salida, sigamos confiando. Sigamos confiando. Porque Dios abrirá camino donde ustedes no ven posibilidades. Dios va a abrir caminos. Él sabe lo que va a hacer en cada dificultad que se presente. Así que sigamos orando, sigamos trabajando, sigamos ofrendando, dependiendo siempre de Dios, y Él se encargará de vencer los obstáculos. Permitámosle a Él que nos conduzca por el proceso que necesita llevarnos para hacer todo lo que Él desea lograr a través de nosotros. Dios va a lograr grandes cosas a través de ustedes en esta comunidad. Aquí hay mucha gente, aquí hay muchas almas que salvar. Dios las va a traer. Quizá aquí hay alguna persona invitada, algún amigo invitado. Yo quiero concluir hablando contigo. Quiero compartir contigo este versículo brevemente. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué te hemos invitado aquí en esta mañana? Y damos gracias a Dios que motivó tu corazón a venir. Te hemos invitado aquí porque hemos orado por salvación para ti. Hemos orado por salvación para ti. Dios quiere salvarte. Por eso te trajo aquí en esta mañana. Y aquí está el texto, la razón por la que Cristo vino al mundo. El texto está diciendo que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, que por causa del pecado estamos condenados. Pero Dios en su amor envió a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz, a entregar su vida en mi lugar, en tu lugar, para tomar mi pecado y tu pecado y saldar la deuda con Dios. Tú solamente tienes que poner la fe en Jesucristo para ser salvo. Pon tu mirada en Cristo
y recibe ese regalo que Dios te quiere dar hoy. Perdón de pecados y vida eterna. Dios quiere salvarte y unirte a esta iglesia para que sea parte de este proyecto, para usarte. Primero, para bendecir tu vida con la salvación y usarte como canal de bendición para otros. Únete a esta iglesia y sé parte de esta bendición. Hermanos, concentrémonos en adorar a Dios de corazón, en mantenernos obedientes a su palabra, y Él mostrará su gloria, transformando en nuevas criaturas a todos aquellos que se convierten a Cristo en este templo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Esta iglesia con corazón inclinado, Señor, en reverencia a ti. Te damos las gracias por este regalo que está concediendo a la iglesia, este templo que nos está entregando. Gracias, Señor. Guíanos en este proceso, Señor. Capacítanos, suple, llévalo adelante, conclúyelo y llénalo de personas donde tú estás a través del Espíritu Santo en el corazón de cada uno, para que sea evidente tu presencia en todo tiempo. Señora, que hay personas que aún no te conocen. Obra en su corazón, Señor. Tráelos a los pies de Cristo. Dale entendimiento de la realidad del pecado en nuestras vidas. Muéstrale, Señor, dale convicción de que el pecado nos tocó y nos mató espiritualmente. Y vamos camino al infierno por causa del pecado. Pero tú obraste amor, misericordia y piedad. Hiciste la obra de la cruz para que si ponemos la mirada allí y aceptamos ese regalo de perdón, tú nos concedes vida eterna. Nuestra alma irá a tu presencia para siempre. Yo quiero hacer una invitación personal aquí, ahora mismo. Si usted aún no se ha convertido a Cristo, y este versículo de primera de Timoteo 1:15, que dijo que es palabra fiel y digna recibida por usted. Y esta es la noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero y quizás tú eres el segundo o el tercero o el décimo. Pero hay una invitación allí. Dios te está invitando a salvación. Él vino a salvar. Sé uno de los salvados, sé uno de ellos. Y en este momento tú puedes recibir esa gracia salvadora de Dios, ese perdón y esa vida eterna. Yo quiero invitarte a que tú eleves una oración a Dios ahora. Si Dios ha motivado tu corazón, eleva una oración a Dios en la que tú en tus propias palabras le dices: Señor, yo entendí hoy con ese versículo que he pecado y el pecado me ha condenado al infierno para siempre. Mi alma irá a condenación, está en condenación. Pero entendí que tú me amas y diste a Cristo para venir a la cruz a morir por mí. Y yo lo recibo. Yo recibo tu regalo. Te pido que perdone mis pecados en base a esa obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Salda mi deuda contigo y cárgala a Cristo y su obra de la cruz. Dame la vida eterna, la salvación.
Úneme a esta iglesia para ser instrumento tuyo para bendecir a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahí está. Si Dios te ha hablado y te está invitando a ser salvo, eleva tu oración. Eleva tu oración. Él está esperando por ti. Él es un Dios perdonador. Se goza en perdonar. Se goza en salvar. Él espera por ti. Él espera tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Si oraste a Dios pidiendo salvación, hay gozo en el cielo. Lo dice Jesucristo. Hay gozo en el cielo por cada oveja que regresa al redil. Y hay gozo entre nosotros. Queremos gozarnos. Yo quiero terminar orando por ti. Si tomaste la decisión de venir a Cristo Jesús en esta mañana. Y todos estamos orando y con la cabeza baja. Todos estamos orando y con la cabeza baja. Revisando nuestra condición personal, espiritual delante de Dios. Pero quiero pedirte a ti que oraste pidiendo salvación, que levante tu mano, porque voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Si alguien recibió a Cristo allá, quiero orar por ti. Deja ver tu mano arriba para orar por ti. Deja ver tu mano aquí, aquí o aquí, porque voy a orar por ti. Si pediste a Dios que te salve en esta mañana. Alguien así. Señor, tu palabra es una semilla. Ella va a los corazones. Y tú dices que no regresa vacía. Y ella ha sido proclamada en esta mañana y está en los corazones donde cayó. Ahora te clamamos que tú en tu tiempo, Señor, la hagas germinar para vida eterna en cada corazón donde cayó. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hermanos, muchas gracias por soportarme. Dios les bendiga.